soluciones alternativas de conflicto, como el principio de oportunidad, la mediación penal y la conciliación, se articularan bien y se tratara, los niveles de conflictividad hacia Cámara bajarían, los niveles de volúmenes de causa se reducirían y eso descomprimiría mucho el sistema. Creo que si la justicia es ágil, la sociedad va a estar más satisfecha. Es un problema que tenemos. Sí, para mí es suficiente. Bien, doctor, gracias. Disculpe. Sí. No pregunte, no Sí. pregunte nada. Una cuestión que es más que nada. Doctor, Sí. ¿qué opinión tiene usted sobre la institución del juicio por jurado y su probable implementación en su país? Para mí, si se implementa, digamos, si toda la base funciona bien y llegamos al juicio por jurado, yo soy de la idea de que el juicio por jurado escabinado, es decir, con intervención de jueces sería el adecuado, pero tenemos un problema a solucionar en materia cultural en Tucumán, porque el juicio por jurado nace en culturas en donde se conocen los derechos constitucionales de cada uno como ciudadano, etcétera, etcétera. Había que tener una base ciudadana sólida desde el punto de vista cívico, y los juicios por jurado tendrían un beneficio, digamos, daría un beneficio a la sociedad. Entonces a mí sí me gusta la idea. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que ver cómo se van a seleccionar los jurados, quiénes van a ser jurados, si puede ser cualquiera, si va a ser por edad, si hay muchas cosas para solucionar, y de ahí ver cómo empieza a funcionar. Es una apuesta, la verdad que es una apuesta. ¿Hay alguna propuesta de usted que haga respecto del mecanismo de selección del ciudadano que va a ejercer las funciones juradas? Lo que pasa es que hay que articularlo. La articulación tiene que venir desde los distintos operadores del derecho. Los abogados, es decir, el estamento de los abogados van a ser quienes son los que van a tratar de, en el buen sentido, digamos, de que no haya jurados que puedan perjudicar a sus intereses, a su defensa. Lo mismo va a pasar desde los operadores judiciales. Entonces, yo lo primero que haría es tratar de que haya un consenso dentro de los operadores judiciales y recién avanzar un poco ahí. A mí me encantaría poder dar una visión completa, decir, bueno, me gustaría que esto sea así, así, así. Yo de formación profesional siempre busco cuáles son los problemas para tratar de solucionarlo, digamos. Creo que se puede llegar. No lo veo cerca, pero sí me parece que se va a llegar. ¿Y tu opinión sobre el juicio de cesura? Tengo mis dudas. Lo dejo ahí, digamos. Tengo mis dudas. Sí, me parece correcto eso. Doctor, Así que yo sí, sí. no, la primera parte de la entrevista no se ha grabado, me parece. Cuando has hecho la pregunta. Si le quiero repetir. No, esta parte, bueno. Porque está grabada acá. No sé, bueno, no. El audio Oiga, está. Yo creía que era el único que tenía sus dudas sobre el juicio por jurado. Comparto totalmente. Quiero decir, comparto todo lo que vos pensás. Sí, a mí me parece que, disculpen la interrupción, que no tiene que ver con la institución en sí, sino tenemos una base cívica deficiente como sociedad. Eso se lo ve. Eso fueron muy bien en la sociedad en la que todos conocen sus deberes y los cumplen. Por supuesto, por supuesto. Por eso funciona en Estados Unidos, por ejemplo. Uno le pregunta en Estados Unidos a un chico de 7 años cuáles son las enmiendas y se las recita todas. Acá preguntamos el preámbulo, y los estudiantes de Derecho por ahí hacen agua. ¿Viste? Acá le dicen esto por la senda blanca, de aquí, por el medio, Claro, sí. cuadra y al seco, así, diagonal. Todo es cuestión de educación. Es un problema cultural. Creo que porque hay exceso de normas y de leyes que entran en contradicción en Juega muchas también situaciones, eso, juega también. que tenemos que hacer una muy buena limpieza, Sí. tanto en las normativas municipales como en las leyes generales. Sí, pero también creo que hay una deficiencia en las instituciones de control social intermedio, que tienen que ver la secundaria, la misma universidad. No hay mucha articulación y la deficiencia comienza ahí. Si nosotros comenzamos con la enseñanza cívica en primaria, secundaria, en la universidad es otra. Doctor, yo Sí. le pregunté a un
concursante, si conocía la ley 1420, Ujú. la ley de educación obligatoria primaria, Sí. 135. Ahora, ¿por qué todavía tenemos situaciones de analfabetismo? ¿Qué nos pasa como sociedad también? Y queremos Así que es. un niño de 13 años esté preso. Y ese chico está preso por culpa de la misma sociedad. O queremos que en realidad está Nos vemos preso. en la calle y no miramos para otro lado. Es como que lo que no es natural lo vamos naturalizando. Así es. Es una cuestión cultural. Grave. Sí. Doctor, Sí. buenas tardes. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Gracias. Ya no hay tráfico. No sé, esperemos, veremos. Le corro un poco. Me salió un poquito. Yo voy a hacer una sola pregunta, después queda en manos de los consejeros. Usted recién ha sido entrevistado Para defensor. una vacante de defensor. Sí. Este es el cargo de fiscal de cámara, de acá de la capital, que luego después, digamos, se mezcla con los fiscales y genera Con el nuevo código. Con el nuevo código. Sí. Usted ha trabajado en fiscalías penales. Sí, ¿Cuánto yo- tiempo? dos, hasta que estoy trabajando en la oficina de conclusión de causas, trabajé en la Fiscalía Cuarta de Concepción, Fiscalía de Instrucción. Fueron 2 años y medio, más o menos, que fui ayudante fiscal. Pregunta de responsabilidad. ¿Usted Sí. cree que está capacitado para asumir un cargo como este de fiscal de cámara? Sí, claro que creo que estoy. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Comparado con Sale, qué? digamos, Perdón, yo antes no te pregunto nada porque vos sos de Concepción y yo Sí. no. Pero ahora eso de que vos estás capacitado, ¿comparado con qué? ¿Comparado con el nivel de la judicatura o de la fiscalía de hoy? ¿Comparado con las medias? ¿Comparado con los requerimientos de la sociedad? ¿Con tu formación profesional? Yo me vengo preparando ya hace años para concursar. Me vengo preparando hace años para un cargo de magistrado. En realidad ustedes verán, yo ahora tengo posibilidad de creo que estar en 5 o 6 ternas, no solo para esto, sino por el tema de impugnación, para bueno, la sala de la doctora también. En realidad la preparación creo que se da esto también de repetición de nombre, en realidad porque es un avance personal en cuanto al trabajo. Y la preparación viene del lado de tratar de aportar algo, o por lo menos al sistema de justicia que uno cree que puede aportarle. No digo que sea mejor o peor, ni mucho menos, sino compromiso. Y me vengo preparando, qué sé yo. Yo el año pasado viajé a Washington a hacer una diplomatura en litigación oral penal. Este año, el año pasado hice la de la Escuela del CAM, viajé a Santiago de Chile. Ahora en julio viajo a Nueva York, si Dios quiere, a hacer una capacitación de técnicas para la justicia, la implementación de la justicia en Estados Unidos. Hice la reforma, el programa del CEJA y del INESIP, una reforma del código de nueva implementación, perdón, el código de proceso. Entonces creo que tengo una visión bastante, mal que habla de mí, digamos, pero creo que me vengo preparando para esto, vengo tratando de trabajar, ahora tengo funciones en el Ministerio Público como secretario judicial, delegado secretario judicial para Concepción. Un poco estoy metido en lo que es la parte de la gestión de la implementación, que es una cuestión muy compleja, porque no es solamente llevar audiencias, sino es que las partes estén. Hoy hemos estado con la doctora en la reunión, que la audiencia sea solvente, que la audiencia sea una audiencia donde realmente nos sirva a todos como parte de la sociedad. Todo eso genera, digamos, todos estos años míos de preparación, es por lo que yo puedo asegurarle que sí estoy preparado para ejercer un cargo de fiscal de cámara en este caso. Yo te voy a hacer una preguntita. Sí, doctor. Perdón, no sé ya que vos me has dicho que conoces este tipo de cosas. ¿Qué opinas vos de la inclusión en el nuevo Código Procesal de la ampliación de la acusación penal y del hecho diverso en oportunidad, por supuesto, ya del juicio propiamente dicho? ¿Cómo que le digo, doctor? ¿Vos crees que no crees que se vulneran algún tipo de garantías constitucionales con la inclusión de este tipo de Si los hechos son los mismos, o sea, si el hecho en sí y uno puede haber venido con otro tipo de calificación o con lo que se fuere, digamos, el hecho diverso, considero que no, siempre y cuando no se vulnere el tema de la cuestión fáctica o pretende dárselo otro tipo de forma a lo que ya se venía trabajando. Está bien, Ujú. está perfecto.
viendo. ¿Cuál de los dos cargos te gustaría más, doctor? Es difícil de contar esto, le explico por qué. Yo vivo en San Miguel, trabajo en Concepción, estoy creo que muy bien dentro del ámbito de Concepción, me he hecho de mi nombre, me he hecho de mi trayectoria y la verdad que estoy muy contento con lo que es el Servicio de Justicia en Concepción. En Tucumán lo que tiene, a diferencia de Concepción, es la cercanía de mi trabajo, a mi familia, digamos, ese es mi domicilio, y lo que significa trabajar en Tucumán donde la conflictividad es mayor y el desafío es mayor. O sea, son cuestiones que la verdad no le puedo decir uno u otro, porque sinceramente de los dos tengo cuestiones que sí me interesan seguir trabajando. Además que no está alternado para magistrado. También. Es complicado el tema. Bueno, sí. Es buena la complicación esta, para mí. Claro, sí, sí. Para mí es buena, exactamente. ¿Alguna otra pregunta? No, porque no. ¿Listo? Doctor. Muchísimas gracias, ¿no? Hasta luego. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo andas? ¿Nervioso? Un poquito más tranquilo que otro. El otro estaba muy nervioso. Ya hay más experiencia. Sí. No es tan difícil, ¿o sí? No. ¿Cuáles son tus expectativas de la entrevista respecto a lo que pensaba y lo que en definitiva sucedió? Sí, era más o menos lo que pensaba, lo que sucedió, digamos. Las preguntas, un diálogo. Una charla, digamos. Esa es la idea, la Claro. del diálogo. Empezando con el diálogo, perdón. Sí. Yo he escuchado atentamente a lo que te han precedido ahora Sí. y en otras entrevistas respecto de una posición como muy proclive o defensora respecto del nuevo sistema procesal penal. ¿Sí? Sí. Ello no obstante, también se advierte en tribunales que hay sectores que no coinciden con esa posición y son detractores del sistema. ¿Sí? ¿Vos por qué crees que siendo tan beneficioso aparentemente respecto de las expectativas de la sociedad que juzga críticamente a la justicia penal, haya gente aún que se oponga o se rebele o crea que este mecanismo o apueste en contra? Más aún hay una reflexión en voz alta del presidente de la Corte en una entrevista en Concepción que ha dicho que se iba a hacer o va a hacer. Va a ser así. Sí. Yo pienso que por un lado, en la justicia tenemos un recambio. El nuevo Código Procesal implica un cambio de cultura, un duelo de práctica. Los magistrados, digamos, que ya tienen su año, venían con un código, con ciertas prácticas, con un código escrito, con otra forma de trabajar. Por ese lado puede haber una cierta reticencia. Por otro lado, por cierto también desconocimiento de los beneficios que trae el nuevo código, que son muchos, porque no solo introduce la oralidad, sino que la hace partícipe a la víctima en el proceso, le devuelve, digamos, el protagonismo a la víctima, y eso hace que sea más fácil resolver los conflictos. Se vuelve a la composición, que históricamente nosotros hablamos de procesos electrocomposicionales hace mucho tiempo. Bueno, estamos volviendo a lo mismo para poder resolver más fácil los conflictos. Con la participación de la víctima es mucho más fácil. El sistema que trae el código está establecido o funciona en el sentido de que con su participación el código va a funcionar y va a ser exitoso y va a tener va a ser una muy buena salida. ¿Por qué digo esto? Porque el código, hay un gráfico que lo explica muy bien Leticia Lorenzo, que son varias etapas. La primera etapa es la decisión temprana. En la decisión temprana esa, ahí está el éxito del sistema. Van a entrar todas las causas a una unidad, y en esa unidad va a decir qué causas son las causas que tienen que salir por medios alternativos, ya sea conciliación, mediación o principio de oportunidad, o archivarla o desestimarla porque no es delito, y qué causas van a seguir a la otra etapa, que es la etapa preparatoria, que es cuando ya se formaliza el proceso, se hace la apertura y se formaliza el proceso. Entonces, esa descongestión que va a haber en la primera etapa, que va a ser una etapa,
digamos, donde interviene un fiscal y administrativa, donde la puede ordenar la extinción de la acción penal si se cumplen todos los requisitos, va a permitir que a las siguientes etapas lleguen menos causas, después en la etapa intermedia, que puede también salir con un proceso abreviado o con una suspensión de juicio de prueba, y que a la centralidad llegue solamente lo más importante y las causas que tengan probabilidad muy alta de tener un éxito. Es decir, que los abogados, los litigantes, van a tener varias oportunidades para solucionar el conflicto, y ya, si ya llegamos a la última etapa de juicio, ya va a ser un momento en donde nosotros, donde seguramente va a haber una condena. Entonces, es el éxito del sistema. Y bueno, yo soy un ferviente, apoyo totalmente el nuevo sistema, me parece excelente. Es más, yo desde mi maestría en la facultad, desde 2006, con la doctora Ledesma, venimos estudiando todo este nuevo cambio que hay, el principio de oportunidad. Y bueno, y lo que yo veo es que el punto más fuerte que tiene que tener el sistema es en la decisión temprana, porque si no se ajusta ahí bien la rienda, va a pasar que van a empezar a pasar las causas y van a llegar a todo juicio y se va a hacer un cuello de botella y el sistema no va a funcionar. O sea, no digo que estoy totalmente contrario que pase eso, pero eso va a pasar si no se hace bien las cosas. Es como el Titanic, viene el iceberg y empieza a pasar los compartimentos y llega al final, todo se aglomera y no va a haber respuesta que darle a la sociedad. Sí. ¿No crees vos que los fiscales deberían especializarse más en mediación que en litigación, dado estos medios alternativos de solución de conflictos que sí, serían el 70% de las causas? Sí, yo creo que sí, porque nosotros estamos pasando de un sistema represivo, que era el viejo código, a un sistema consensual. El artículo 13 y el artículo 86 del código le da facultades al fiscal para que haga convenios, para que haga acuerdos con el imputado para llegar a una solución del conflicto, para pacificar el conflicto y para llegar a una solución entre la víctima y la sociedad, que haya una armonía. Entonces, el fiscal es importante que tenga esas herramientas. La mediación es muy buena para poder acercar a las partes, ver cuáles son los intereses, cuáles son las necesidades y qué es lo que la parte pretende. Muchas veces son causas simples en donde la víctima solamente quiere una reparación, una disculpa o quiere algo, y no atravesar todo un proceso y llenar de causas tribunales, los juzgados. La experticia de la mediación. Claro, la experticia de la mediación, exactamente, sí. Doctor, ¿con qué ejerce la profesión libremente o trabaja en tribunal en algún lugar? No, ejerzo profesión libremente. ¿Hace cuántos años? Y yo hace 18 años, yo me recibí en el año 2000 en la facultad de la UNT, y de ahí inmediatamente me matriculé y empecé a ejercer la profesión, abogado litigante, y bueno, me empecé a foguearme foguearme y a adquirir destreza en distintos fueros, en el penal, en civil, laboral también, y bueno, eso me hace por ahí, qué sé yo, tener una visión un poco más amplia, un ojo más clínico, digamos, de lo que es el derecho. Pero esto, como lo digo con humildad, ¿no? O sea, uno aprende todos los días y nunca termina de aprender. El derecho es una cosa que nunca se termina de aprender. ¿Alguna otra pregunta para el doctor? No. Suficiente, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Otra vez yo. Más que país para ese mundo. Ah, bueno, ojalá. Un poco más de mundo, siempre viene bien. ¿Cómo crees que te ha ido en la entrevista anterior? Bien, creo que soy sincero, por lo menos he dicho lo que yo pensaba, digamos. Pero un juez o un fiscal no tiene que ser sincero, tiene que saber. Creo que también sé. No me demos preguntas. Ahí está a disposición. Si tuviera que elegir, doctor, entre defensor o ocupar ahora la Fiscalía de Cámara, ¿qué te gustaría? Qué decisión difícil, digamos, ¿no? Porque yo tengo 16 años de ejercicio de la profesión. Generalmente en la profesión lo que más hice o cuando más ejercí fue, digamos, defensor. Tengo mi corazón ahí, digamos, de
el primer amor, digamos, pero ahora estoy en una fiscalía y, digamos, es otro trabajo. Yo creo que esto me ha enriquecido, digamos, visto de otra forma, he aprendido mucho cómo es el trabajo del otro lado, en lo que es la instrucción, la investigación, y me ha gustado también. Entonces, ahora, si tengo que, sería muy difícil decidir, pero si tengo que decidir, hoy por cercanía, elegiría fiscal de Cámara. Para nada me molestaría ejercer la defensa tampoco. La defensa tiene un compromiso, las dos tienen un compromiso muy, muy grande. Pero ahí, como te digo, siempre había una sensibilidad en el defensor. ¿Qué opina, doctor, de la cesura de juicio? La cesura de juicio me parece, digamos, un instrumento que se usa y se ha utilizado, digamos, con el régimen penal juvenil, digamos, es nuevo, no estamos habituados. Nosotros creemos que cuando el que dicta sentencia tendría que fijar, digamos, que no hacer un nuevo juicio para resolver pena, pero me parece que en algunos casos podría ser, podría servir, digamos, porque, digamos, por ahí arrojaría más racionalidad y precisión a la hora de imponer una pena, digamos. No obstante lo cual, digamos, me parece que no es, digamos, el método que habitualmente yo para algunos casos me parece que podría ser. Por ejemplo, el caso que como siempre ha sido así, claro, siempre ha sido así. Ahora está previsto en el nuevo código y para cuando también lo pida el imputado, digamos. Yo creo que en algunos casos podría servir, digamos. No le veo reparos constitucionales, porque hay algunos que ven reparos constitucionales en esa división del juicio, de decir, bueno, che, hay gente que ve el juicio porque dice pierde la inmediación, el que va a imponer la pena ha perdido la inmediación con la producción de la prueba y todo lo demás. Y los que están a favor dicen, bueno, pero hay una especialización, el que va a colocar pena, digamos, es otro juicio, es otra circunstancia. Y yo creo que en algunos casos, por ejemplo, por eso está previsto para el régimen penal juvenil, porque en el régimen penal juvenil es como que quieren separar lo que es la vorágine del proceso donde hemos discutido pruebas, donde hemos estado, y en el juvenil donde vamos a ver, digamos, cómo lo insertamos, cómo al menor. Y creo que en algunos casos podría ser beneficioso para el imputado y para que tengamos una pena racional. Bueno, bueno, hasta luego. Hola, ¿qué tal? Te voy a acusar de reincidencia. ¿Eh? Acusada de reincidencia. ¿En qué sentido? Venís siempre. Pero viste qué buena onda, como yo dije que confío en vos. Ahora ya vuelvo, ahora me instalo acá de vuelta, así que si me extrañabas, perdón. ¿Qué tal, doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Doctora, sí, bien. ¿Qué opina usted del cambio de paradigma que del nuevo sistema procesal penal? Cambiamos de la justicia represiva a una justicia conceptual con el nuevo sistema. El impacto que esto produce en la sociedad, ¿para usted es positivo o negativo? Yo creo que el impacto en la sociedad se va a medir en la medida que se vea cómo funciona el sistema. Entiendo que ya por lo pronto el hecho que las causas se resuelvan más rápidamente y seguramente va a llevar a una opinión favorable. Pero creo que estará en la medida de que lo veamos marchando. Yo tengo entendido que la recepción en Concepción del nuevo sistema ha sido muy buena. Y yo supongo que sí, que así será. Un proceso además más expuesto, más visto por la gente, ¿no? Que me parece que eso va a permitir quizá recuperar un poco de la confianza de la gente en la justicia, que hoy por hoy está un poco deteriorada, lamentablemente. Y en este sistema que hay una mayor cantidad de métodos alternativos de solución de conflictos, con respecto al sistema anterior, ¿qué opina usted? ¿Es mejor o peor frente a la sociedad, de cara a la sociedad? Yo creo que las soluciones alternativas son mejores
en la medida que se permita y se contemple la adecuada participación de la víctima. En muchos casos, me parece que para la víctima es mejor una solución alternativa y, por supuesto, para el imputado. Cualquier solución a un proceso es mejor que la cárcel, y una solución alternativa que se acuerda por ahí en una audiencia o en 2 audiencias siempre va a ser mejor que un proceso que lleve muchísimos años para todos, ¿no? Para el imputado y la víctima. El imputado por ahí lo sigue y sabe que está, y la víctima por ahí la citan como testigo dentro de 5 años y ¿para qué era? ¿Qué me había pasado? No quiero estar, y tiene obligación. Así que sin duda van a ser beneficiosas las salidas alternativas. Y de este proceso que es totalmente desformalizado comparado con el sistema anterior, digamos, ¿usted ve algún tipo de reparo en cuanto a garantías del imputado? Yo pienso que todos los procesos están sustentados en la buena fe. Entonces, no veo la razón por la cual se violaría alguna garantía o se iría en desmedro de alguna garantía, porque vamos a confiar en que está sustentado en la buena fe de todas las partes, de los fiscales que no van a ir en desmedro de las garantías, de los defensores que no van a oscurecer el proceso, que la verdad que todos los sistemas tienen sus falencias. Es cuestión nuestra, es cuestión de los operadores del sistema no permitir que esas falencias predominen y llevarlo por el buen camino. Y en ese sentido una pregunta, ¿qué opina usted en que el fiscal hable con los testigos, cosa que ahora está mal visto? O que el defensor prepare sus testigos, cosa que en este sistema anterior estaba mal visto. Yo pienso, uno puede producir su prueba y llevar adelante la prueba como mejor corresponda con su estrategia. Me parece, no sé si voy a dar una respuesta políticamente correcta, pero me parece que tenemos que dejar de ser hipócritas. Y todos sabemos que los defensores hablamos con los testigos, que los fiscales hablan con los testigos o con las víctimas, como mínimo, que son testigos también. Todos sabemos, por ejemplo, no sé, yo hace un tiempo tuve un proceso como defensora, un juicio en el que en el que 2 de los imputados eran menores. Entonces, la madre de la víctima quería incorporar una prueba y el querellante no podía. Y le incorporó el fiscal. Y bueno, es una cuestión de buena fe y nosotros lo permitimos. Objetamos después el valor de la prueba, pero yo insisto, sin buena fe no vamos a tener ningún sistema que funcione. O sea, las buenas prácticas es tratar de hacer de que Exacto. diga la verdad. Exacto. Menos, tanto para la defensa. Yo recuerdo un juicio que tuvimos con usted, que usted dijo, la verdad que tal circunstancia no se probó. No sé, bueno, usted tiene muchos más que yo, así que... Pero, digamos, es una cuestión de buena fe. Realmente, digamos, hay que estar para poner la cara en el momento con un hecho que viene desde hace 4 o 5 años, sostenido de una forma, y después el fiscal en el juicio tiene que decir, esto no se probó. Y bueno, me parece que eso es la buena fe que va a ser eficaz al sistema. En función de lo que se plantea a nivel de la sociedad, una justicia que está mal vista socialmente, de alguna manera estoy generalizando, y estos nuevos procedimientos que se están dando, ¿crees necesario que se debe trabajar más con la sociedad para dar a conocer y partiendo de la buena fe de los profesionales y del sistema? Sí, yo creo que esta mala imagen que tiene la sociedad de la justicia me parece que está por sobre todas las cosas dada por el hecho de, en el caso de la justicia penal, ¿no?, de la demora de los procesos. Entonces, creo que estaría bien, no sé, no, creo que la Corte tiene un sistema de comunicación, porque, por ejemplo, las víctimas salen a decir, no, porque están 5 años en un proceso, y para nosotros, me refiero a los defensores y nuestros imputados, no es bueno tampoco un proceso de 5 años. Yo recién les comentaba a los colegas que estábamos ahí, yo terminé el año pasado un proceso en el que defendí a mi hermano, además, que llevó 15 años. Entonces, 15 años, todo el tiempo que los dejaron estar, y nosotros estuvimos 15 años
digamos, esto lo hablo desde lo profesional porque fui su abogada y desde lo personal porque es mi hermano. Estuvimos 15 años con algunos aspectos de nuestra vida detenidos. Entonces, creo que los operadores del sistema, todos, tenemos que ser capaces de explicar y hacerle entender a la sociedad las cosas que por ahí los ven, la sociedad los ve como algo oscuro de la justicia, como algo que beneficia al imputado. Es lógico que a una persona que le han matado a su hijo quiera ver el resultado del juicio. Pero creo también que estaría bien que se expliquen, que a través de los sistemas de comunicación de la Corte, o no sé si el Ministerio Público tiene, que los abogados particulares, el Ministerio de la Defensa. Me parece que todos los operadores del sistema tenemos que contribuir para recuperar la credibilidad de la gente en el sistema y la tranquilidad y entender lo que significa un servicio de justicia. Empezar por entenderlo nosotros primero. Doctora, advierto que todos los concursantes que venimos invitando, y voy a decir con buen nivel, han concursado para un cargo de fiscal de Cámara Penal, cargo que de asumir van a ejercer muy poco tiempo, o tal vez nunca. ¿Qué opinan ustedes? Yo pienso que por encima de nuestros intereses o de nuestros deseos está, insisto, el servicio de justicia. Cuando nosotros, por lo menos en mi caso, cuando nosotros nos decidimos a concursar, para mí fue todo un ejercicio de pensamiento y fue una decisión muy fuerte que lo conversé con mi familia. O sea, bueno, mi familia es mi hijo en realidad nada más y mi hermano, pero lo conversé sobre todo con mi hijo. A mí me parece que nos guía la vocación. Yo soy planta permanente de la Cámara de Diputados de la Nación, o sea que no me guía la necesidad de un sueldo, no digo que a los demás sí, pero digo, fue todo un ejercicio porque acá en Tucumán, yo vivo aquí hace 10 años, que uno está más cerca de los magistrados y uno advierte cómo ustedes entregan la vida, ¿no? En el sentido no es un trabajo que tiene por ahí la libertad de otros trabajos, mismo del ejercicio de la profesión, y ustedes están muy pendientes y la gente está muy pendiente de ustedes, de la conducta de los magistrados en el trabajo, en la sociedad. Entonces, a mí yo tomaremos lo que podamos hacer para contribuir con el servicio de justicia desde el lugar donde estemos. Insisto, es toda una decisión, al menos para mí en lo personal, toda una decisión venir a dar esta batalla. Entonces, bueno, será lo que nos toque hacer. Recién hablábamos de la actividad que está teniendo justamente el Ministerio Público Fiscal, que tienen operativos por ahí de más de un día, y están los fiscales ahí, y que realmente están haciendo, ¿no? Porque está creciendo todos los días el Ministerio Público, pero están haciendo un sistema de excelencia de trabajo, y bueno, uno podrá contribuir y si me toca estar, ojalá esté a la altura de las circunstancias, porque realmente yo considero que el Ministerio Público, en cabeza por supuesto del ministro, pero además del doctor Robert, que es una persona de trabajo incansable, me parece que está haciendo un gran trabajo y me parece que se encamina a ser un órgano muy importante. Ya lo es, pero que va a seguir creciendo y que después tendremos que discutir lo de la igualdad de armas con un Ministerio Público tan equipado y tan grande, porque realmente la verdad que lo que están haciendo es impresionante. Muchas gracias. Nosotros que somos enemigos íntimos, bueno, vos lo entendés. Y quería hacerte una pregunta que puede ser políticamente incorrecta tu respuesta. A ver, ¿cómo ves vos que estos nuevos paradigmas que todos alaban y consideran como un reacercamiento de ser exitoso de la justicia penal a la sociedad, que hoy tiene una visión divorciada entre sí, si no hay una política de Estado que direccione en tal sentido? Vuelvo a hacerte la pregunta para orientarte mejor. ¿Sin política de Estado el sistema es de aplicación? Sí. Primero, estamos hablando de sistemas diferentes. Una cosa es el sistema del servicio de justicia, otra cosa es la política de Estado que surge del Poder Ejecutivo. Lo que sí yo creo que tenemos que contribuir, insisto, todos los operadores del sistema, a un gran consenso o a una colaboración para que esto funcione bien.
todos, los legisladores, los abogados. Yo el otro día participamos, el doctor Vilone nos invitó a una reunión del Consejo. Entonces yo le decía, yo tengo la sensación que ustedes están esperando que se aprueben las leyes para después salir a criticar. Y en definitiva, con respecto a la reforma, hay una comisión de implementación que no funciona, que ninguno de los que tienen que ser miembros de la comisión exigen que funcione. Entonces, los legisladores quedaron en soledad haciendo un montón de parches no del todo saludables. Me parece que plantear una política y una real eficacia del sistema requiere que todos los operadores pongamos la buena fe al servicio de que el sistema funcione. En el colegio me decían, no, lo que pasa es que nosotros no podemos opinar antes. Entonces yo recordaba el proyecto de subrogancia, que los autores del proyecto llamaron al colegio antes de que saliera la ley. Fue un proyecto consensuado, más allá que al doctor Estofán no le gusten las subrogancias, pero fue un proyecto consensuado. Por eso, pero fue un proyecto consensuado, fue un proyecto que no fue objetado, bueno, después por otras razones que son ajenas a todos nosotros no resultó, pero me parece que... Esa es la decisión política. Que no resulte la... Bueno, sí, obviamente, evidentemente, dejar de lado las subrogancias por un incidente personal particular es toda una decisión política. Pero yo creo que el sistema que va a funcionar y que en todo caso, insisto, es muy difícil resignar los intereses personales o los intereses políticos de algunas personas en pensar, bueno, guiémoslo en la medida de lo posible. Tampoco tenemos acceso, ¿no? Pero el Colegio de Abogados, por ejemplo, sí tiene acceso al gobernador. Entonces yo decía, ahora estamos con el problema de las ternas que vuelven, que no hay nombres, que están repetidos. Y ¿cómo, nadie le dice al gobernador o a quien asesora al gobernador en la elección de los nombres lo que pasa? Ahora con todos estos concursos, por lo menos en el fuero penal, va a pasar lo mismo. Entonces, pensemos en la ley que... El colegio inició una acción de amparo por mora, ¿no? Sí. No, pero más allá de la mora, voy al tema de... Tenemos que pensar en la ley que impida concursar antes de cierto lapso de tiempo. Tenemos que pensar en la ley de las listas complementarias. Y lo tenemos que pensar entre todos y proponerlo todo, porque estos concursos, este concurso, la defensoría que se rindió antes, los de la Cámara ahora Colegio de Jueces de Concepción, que se resolverán en las próximas semanas, van a generar otras vacantes. Entonces, me parece que todos tenemos que contribuir en vez de esperar a que pase para criticar. Y a partir de ahí podremos formular una política que haga funcionar el sistema, que la política de Estado le corresponde al Poder Ejecutivo. Obviamente perdón. Lo que pasa es que, digamos, hay en cosas tan sencillas como el ejercicio de la elección que prevé la Constitución, es un amesetamiento del sistema que le permite avanzar, por más que el sistema sea, a eso me refería, absolutamente mejor respecto del acusatorio. Este es un muy buen sistema, pero si la decisión política no se condice aún con la voluntad de los operadores de inmediato, estamos con un problema, ¿sí? Bueno, pero yo pienso que bien podemos ayudar a la voluntad o por lo menos cumplir con el rol institucional que tenemos nosotros me refiero a los colegios de abogados, ¿no? Al colegio, porque el Colegio de Abogados del Sur, la verdad que no sé si... pero tenemos que entender el rol social que tenemos los abogados. Entonces me parece que en la medida de lo posible tenemos que contribuir. No sé, yo siendo empleada de la Cámara de Diputados de la Nación y sin tener ninguna necesidad de hacerlo, digamos, administrativamente o por algún interés, he colaborado muchísimo con algunos legisladores, con proyectos, y bueno, porque había que hacerlos, porque estaba bueno sugerirlos. Entonces me parece que desde la institucionalidad los abogados de la matrícula lo podríamos hacer dejando, por lo menos por un tiempo, hasta que nos acomodemos de lado nuestras contradicciones con el gobierno de turno y nuestros intereses personales o políticos. Por nada. Gracias. ¿Ya está bien? Gracias. Chao. Chao, hasta luego, gracias. Eso de enemigos íntimos significa que somos amigos. Permiso. ¿Cómo están? ¿Cómo está, Doc? Bueno, ¿cómo están? Mucho gusto.
Bueno, felicidades. Muchas Carlos. ¿Por qué no nos gracias. cuenta un poco sobre su trayectoria profesional? Bueno, bueno, mi nombre primero es Isolina Paz. Yo trabajé 11 años en profesión independiente. En la Dirección General de Rentas me desempeñé como apoderado fiscal y como asesor letrado. Mientras trabajaba en rentas, tratando de hacer lo mejor que uno puede en el lugar que le toque, me especialicé en tributación en la Facultad de Ciencias Económicas. Después se dio la hermosa oportunidad de entrar al Poder Judicial, rendí como auxiliar de defensor e ingresé en la Defensoría Séptima con el doctor Guillermo González, que he tenido el placer de tener como jefe, una excelente persona y profesional, he aprendido un montón. Otra vez tratando de hacerlo mejor y capacitarnos, he hecho la especialización en penal y bueno, ahora estoy haciendo la especialización en Derecho Constitucional. Después de 4 años me propusieron el ascenso a secretaria en la Fiscalía de Homicidio número 2 y bueno, y ahora tengo el placer de trabajar con la doctora Giannoni, que es un ejemplo de vocación de servicio y trabajo. Así que bueno, esa es mi historia profesional. ¿Y el personal? ¿Vos sos hija de Pedro? Sí. Y personal, estoy felizmente casada, orgullosamente casada con una persona que me acompaña en esta etapa, que la verdad que insume mucho tiempo, porque es un trabajo muy comprometido, trabajar en una secretaría, en una fiscalía, y la capacitación constante también insume mucho tiempo familiar, así que si no tuviera un compañero que me apoye y me acompañe, familiarmente no lo podría hacer. Tengo 2 hijitos. La verdad que lo apoya mucho. Muy bueno. Sí. Le ahorra bastante tiempo. No tengo un compañero para presentar. La verdad que es una maravilla de persona, gracias a Dios. Y tengo 2 hijitos, un nene de 6 años y una nena de 10. Así que, bueno, una familia, gracias a Dios, que me acompaña en esto que es una vocación, pero que es muy sacrificado. Feliz lo hago, pero bueno, entre medio que estoy haciendo pools, estoy estudiando, en el medio estoy de turno, así que bueno. ¿Vos crees que es más difícil el objetivo de llegar a puerto por tu condición de mujer? Creo que es un plus que se suma realmente. Yo mi jornada no termina laboralmente con tribunales o con el turno. Estoy haciendo especializaciones constantemente, mis hijos están en plena edad escolar, entonces yo termino de trabajar, del turno, de estudiar y tengo que llevarlos, traerlos, ir al súper, llevarlos al médico. Entonces tengo una carga extra familiar que es real y es cierto. La verdad que la exigencia en la mujer en ese punto, por supuesto hay hombres, el reparto de tareas en mi caso particular, tengo, como les decía, un esposo que me acompaña muchísimo y me apoya un montón, pero hay tareas que específicamente las cumplo yo y se implican una carga extra, que dificulta un poco. Hay 2 mujeres de 11 entrevistadas y Es indudablemente, difícil. más allá de las decisiones voluntarias de unificar y de equiparar y de Sí, 50 y es 50, la sociedad sigue condicionándola mucho más a la Sí. mujer en cosas como esta, por ejemplo. Sí, yo como les decía, yo estoy, no sé, mientras tengo el ratito de un pool a otro, estoy sentada en el auto estudiando, los busco, los retiro, que tengo que comprar la cartulina, que bueno, lo que es la vida diaria que se superpone con la exigencia y mi exigencia personal, que es tratar realmente de capacitarme constantemente. Soy bastante obsesiva con mi trabajo, así que trato de hacerlo con compromiso 100%. Doctora, ¿qué opina del nuevo proceso penal? La implementación de este nuevo proceso. ¿El de concepción o la proyección que tenemos acá? Y la proyección que tenemos
bueno, creo que es una necesidad, estoy ansiosa de poder vivirlo y ser protagonista de eso. La verdad que el colapso del sistema actual lo torna necesario, inexorable. Creo que trasciende las fronteras de un mero cambio procesal y un mero cambio de trámite. Va a terminar implicando una modificación de la noción misma que de derecho penal tenemos. Ya no vamos a tener esta concepción del derecho penal como un derecho penal represivo, una víctima que no forma parte del proceso y es meramente un dato en el trámite. Vamos a permitir que justamente dar respuesta a la sociedad en cuanto a la celeridad. La verdad que estoy ansiosa por vivirlo. Estamos yendo a un sistema consensual, sí. ¿no? Por eso te pregunto, ¿qué opina usted? Estamos yendo a un proceso penal consensual cuando tenemos una sociedad que está pidiendo más represión. Por eso, ¿qué opina usted si este sistema por sí mismo puede funcionar o va a requerir de un esfuerzo mayor de los operadores de la justicia que digan, por lo menos, no sé si propaganda, pero cuando un proceso salga airoso hay que enunciarlo para darle ánimo al sistema que salga adelante? Yo creo que lo que está diciendo es fundamental. Creo que es necesario que haya una comunicación efectiva y sincera a la sociedad de qué es lo que se puede esperar del derecho penal y del funcionamiento del sistema penal. Tampoco vender una cosa. Por supuesto, eso creo que como la democratización del sistema, la participación popular tiene que ver mucho también con la comunicación. Y en la medida en que uno transmita, efectivamente qué es lo que podemos obtener, cuáles son los beneficios que se pueden obtener y que la sociedad no crea que una medida represiva es la única solución, represiva en el sentido tradicional de la imposición de una pena, porque no deja de ser una medida represiva también de alguna manera, incluso una probation, pero transmitir a la sociedad qué es exactamente lo que se puede obtener y que la sociedad lo entienda. Me parece que el cambio es en beneficio de la sociedad 100%, de los operadores del sistema también, por supuesto, porque va a implicar agilización, va a implicar descongestión, no trámites acumulados, pero la sociedad en general va a haber una respuesta inmediata, eficaz, en donde, por ejemplo, no sé, en el trámite actual roban el celular queda secuestrado en calidad de prueba, la víctima no nos interesa el daño patrimonial, lo devolvemos dentro de 2 años inutilizado el celular. Entonces, ¿qué respuesta hemos dado a esa víctima aplicándole 2 años de prisión a alguien, aunque sea de cumplimiento condicional? Si uno hace entender que efectivamente la respuesta va por otro lado, por la resocialización, la devolución del celular y la responsabilización al sujeto que hubiera incurrido en una conducta ilícita, creo que tiene que ver con la transmisión real del mensaje y la reeducación de lo que del derecho penal se puede esperar. ¿Quién tiene que hacer la comunicación? ¿El fiscal, una unidad específica? Creo que sería importante, así como lo tiene la Corte, que me parece de una utilidad fantástica. Creo que cuanto más se comunique y más se enseñe, la sociedad sí lo va a entender. Yo creo que la exigencia de penalización tiene que ver con idiosincrasia y conceptos mal instaurados, y con un derecho penal que ha venido atravesado históricamente por una naturaleza represiva. Si nosotros cambiamos conceptualmente que el derecho penal tiende a ser restaurativo y ya no necesariamente represivo, vamos a ir de a poco calando en la sociedad en ese sentido también, sabiendo que la sociedad puede obtener un beneficio. ¿Por qué cree usted que hay un sector importante de la sociedad que busca que la respuesta que se dé desde la justicia sea desde el sistema represivo? Creo que son también mensajes discursos también vinculados a políticas, vinculados a mensajes de seguridad general, en donde los medios de comunicación distorsionan en un punto y contribuyen a
esta falacia que es creer que el derecho penal contribuye a la seguridad necesariamente. Entonces, discursos basados en la seguridad pública y en momentos de conmoción general, como puede ser un crimen con determinado tipo de trascendencia social, termina siendo la respuesta represiva la primera a la que se echa mano. Pero esto se da en distintos órdenes de la vida. ¿Por qué cuando uno dice que los chicos en la escuela, no es bueno que tienen de grado, que de las 10 materias deben 4, pero tienen que repetirlas 10? La sociedad ve esto como, o sea, se paran en el castigo y no se paran en un proceso educativo. Bueno, ¿Por qué? Me acaba de llegar un mensaje, un nieto de Julio Devido, un profesor le dijo que con él jamás va a aprobar, por portación de apellido. Pero, ¿por qué la sociedad? ¿Eso le dijo? Sí, después puede ser una... Por portación de apellido. Sí, en el Otto Krause, que es un colegio renombrado. Prusiano. A lo que yo voy es que le pedimos a la justicia, le pedimos a la educación, y hay algunos que se toman el rol, asumen, de juzgar al otro cuando no es lo que corresponde. Pero hay un sector grande de la sociedad que quiere esto. Es cierto de los discursos políticos. O cuando uno escucha también un discurso político que dice preso que no trabaja no come. Bueno, digo, hay algo que nos está pasando como sociedad, ¿no? Sí, yo la verdad que no creo de por sí en las consecuencias represivas de ningún tipo, no creo ni siquiera para educar a mis hijos en el concepto de penitencia, o sea que desde ahí parto conceptualmente. Creo que el tema de la respuesta reaccionaria a cualquier comportamiento del otro distinto, históricamente tiene que ver con el ser humano. Lo diferente genera... Sí, totalmente. Es consustancial al hombre. Por eso creo que es una cuestión conceptual. Creo que es reeducar a la sociedad, que es lo que decía recién. Creo que es una cuestión cultural y conceptual, reeducar a la sociedad en el sentido de que la respuesta penal tiene alternativas múltiples, no necesariamente vinculadas a la pena en sentido tradicional, y que es mucho más efectiva para ella una salida alternativa, como le decía, volver a devolverle el celular, que la persona asuma responsabilidad. La doctora Kemel Maher hablaba de la restauración en las 3 R, o sea, restauración, responsabilidad del sujeto y resocialización efectiva. Es la única manera de obtener una respuesta, que lejos está de la pena. Así es. Se expulsa un chico de la escuela y no hay un tema de la autodisciplina. Cuando uno habla de autodisciplina, con el colegio que funciona, hay algunos que dicen no, hay que expulsar. Y lo otro es más difícil, es toda una discusión. Lo mismo sucede con la justicia. Es que es más trabajo resocializar que expulsar. Pero bueno. ¿Alguna otra pregunta? No, una reflexión. Yo tenía mucha inquietud de indagar por qué aparecías vos en los primeros lugares en muchos concursos. Y ahora ya lo sé, así que te felicito. Ay, gracias, muy amable, muy amable. Y de paso agradezco la enorme oportunidad que he tenido en el concurso de Concepción, pero lamento y transmito la pena y la situación difícil que ha significado para mí tener que renunciar a esa terna, pero es por respeto a la investidura que lo he hecho. Una situación familiar posterior al momento en que me he inscripto, me ha tornado imposible asumir el compromiso de trasladarme de manera regular al otro centro judicial, así que he tenido que tomar la difícil decisión de dimitir ese honor que ha significado formar parte de la terna. Así que, bueno, le agradezco y bueno, gracias por la oportunidad y permitirme que los conozca y que me escuchen. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo anda, doctor?
Ya te hemos entrevistado en otra oportunidad. Sí, ya tuve. ¿Para Concepción? Está alternado para el juez de menores Montero. Ah, no. Sí, ya tuve otra terna también de juez de menores de la banda y ya pasé a otras entrevistas. ¿Estás en estos momentos en manos del Ejecutivo? ¿Alguna terna contigo? Sí, la que dice la doctora. ¿Y cuáles son tus expectativas? Respecto de esto, de eso. Designe. Y bueno, como todo, rezando. Uno nunca sabe ya. ¿Vos crees que depende de Dios? Depende de la voluntad del gobernador. Yo rezo. Y bueno, trato de hacer fuerza para que... ¿Usted está conforme con el miembro del colegio de jueces que le ha tocado acompañar, asistir? Sí, ¿Está conforme? sí, perfectamente. ¿Sí? Lo que ustedes dispongan. Dígame. Doctor. Sí, doctor. ¿Usted está trabajando en fiscalía? No, yo siempre he trabajado desde que ingresé al Poder Judicial en el año 2009, siempre estuve de lo que es el lado de juzgado de instrucción y después, primero estuve en juzgado de instrucción de la cuarta con el doctor Pérez, después pasé al juzgado de instrucción y de menores con el doctor Velázquez, después pasé con el doctor Guillermo José Costa, juzgado de instrucción de la segunda, me pidieron para la Cámara Penal Sala 2 de Concepción, y después con el tema de la formación de la Sala 3 de Concepción, me pidieron para la Sala 3, así que yo terminé mi última actividad como funcionario en la Sala 3 y ya pasamos a la reforma en Concepción con el nuevo sistema. Así que ese es el derrotero que tengo. ¿Por qué no les cuenta un poco a los consejeros para si su actividad la primera semana con el nuevo sistema, como auxiliar Bueno. Primeramente, el doctor Acosta se ofreció no que se ofreció, lo designaron como juez de turno. Entonces, la verdad que era una experiencia nueva porque con el tema de la reforma es como más allá de que está el código, siempre hay cosas que en la página en blanco, a ver cómo trabajábamos. Gracias a Dios por la predisposición que hay y por la voluntad de sacar adelante todo este nuevo sistema. Hemos trabajado bien, hemos vuelto de alguna manera a lo que era instrucción, a sacar medidas de habeas corpus, de allanamientos, el vocal a estar en las audiencias, hasta incluso día sábado. Bueno, poniéndonos a la altura de las circunstancias que significa llevarle a la ciudadanía la nueva respuesta de lo que es el Poder Judicial en procesos que son claramente mucho más cortos. Creo que, sobre todo, tengo que destacar para todos, incluso hasta la transparencia, el espacio físico donde trabajamos es totalmente vidriado, se ve desde otros lados, en las mismas audiencias la gente puede estar presente, es otra imagen de la justicia. La gente que asiste, sí. Usted está en la sala de juicio, sí. La gente que asiste sin interés, o sea, el ciudadano común, ¿cómo recepta esto ahí? Es decir, van con en la cara se ve, ¿no es cierto? Si había interés en ver qué es lo que pasaba, si había interés en ver qué le puede criticar a la audiencia. No, básicamente, bueno, primero todavía no hubo juicio oral, sino audiencia, y simplemente eran las partes y la gente que estaba interesada, primeramente del mismo Poder Judicial, a ver cómo eran las primeras audiencias. Pero sí se ve una transparencia, le ven la cara al juez, doctor. Antes a través del expediente, el decreto, le ven la cara al juez, al fiscal, al defensor, a ver, es una transparencia absoluta, no hay manera de que no participen y puedan ver eso, y puedan entender de alguna manera la respuesta que se le está dando. Es de una... Sí, ¿Cómo ve usted la adecuación sí. a este nuevo sistema de los profesionales? No le digo de las defensorías oficiales, Sí. que ellos ya tienen un esquema, un organigrama sobre cómo pararse frente al nuevo proceso. Sí. ¿Cómo ve usted el caso de los abogados particulares en esta nueva dinámica que tiene el proceso penal? ¿Ha tenido oportunidad de ver ahora? La mayor capacitación que yo entiendo que se ha dado
ha sido a todo lo que es el Poder Judicial. Los colegios de abogados sí entiendo que también han capacitado, no he estado tan al tanto, pero sí han capacitado. Ahora, los abogados están yendo a las audiencias y bueno, de alguna manera se están adaptando, porque, a ver, básicamente si el nuevo sistema es la oralidad, cuando uno se aleja un poco, ve que lo que antes lo hacía por escrito, ahora lo dice en forma verbal. Tampoco no es ninguna, no es una cosa traída de otro mundo. Tiene que sostener todo lo que está solicitando con el mismo derecho que antes lo hacía presentando por escrito ante un juez y bueno, con la contraposición del fiscal. Pero me parece que estamos en un proceso. Así como nos estamos adaptando nosotros, los abogados de pasillo también están perfectamente capacitados para adaptarse a esta nueva realidad. Sí, es cuestión de tener ganas y poner el hombro para trabajar y reitero, sacar y darle una respuesta al justiciable para que pueda ver la justicia de otra manera y que se le resuelva el conflicto de una manera más expedita. Bien, usted, perdón, ¿dónde está trabajando? Yo no estaba. Sí, yo arranqué con el doctor, yo actualmente soy relator del doctor Acosta. Más allá de estamos trabajando en lo que es, estuvimos la primera semana del turno y bueno, hemos trabajado en toda lo que era, si bien el doctor Acosta era camarista, hemos vuelto a lo que era la instrucción, al estar de turno, al estar pendiente, que vengan las medidas, los habeas corpus y dar la respuesta de una manera inmediata. ¿No hay expediente? No hay expediente en lo que son las audiencias donde hay un contradictorio, pero actualmente las medidas del fiscal, como son cautelares, están viniendo en un breve legajo. Exacto, que llegue y se le pasa al fiscal para que haga la medida. Claro, pero ¿el legajo queda con el fiscal o queda con el juez? El legajo no, viene el legajo, se dispone la medida del juez y vuelve el legajo a la fiscalía. Exacto, y queda una copia para él. Bueno, estamos haciendo así de esta manera hasta este momento. ¿La copia queda en sistema o queda en el papel? Pasa para que la fiscalía, en el momento que oportunamente ya continúe con la investigación, ya le ingrese a la OGA y ya empiece con las audiencias. Porque pasa que al ser cautelares, directamente estamos trabajando así. Lo mismo con los habeas corpus. Sinceramente, la primera semana ha sido una manera de ver, bueno, cómo vamos arrancando, pero no hemos tenido problema por la predisposición. Las resoluciones, la respaldatoria de lo que el juez ordena con medida cautelar, sí. ¿eso queda guardado en el sistema? Queda guardado en un formulario que vuelve al legajo y después el fiscal ya lo incorpora. Exacto. Queda con una copia. Exacto. Pregunta, Marco, ¿no? Sí. Digamos, este nuevo sistema que todo el mundo alaba en sí mismo y que aparentemente el proyecto viene con buenos aires, tiene como objetivo inmediato el justiciable, ¿sí? Por supuesto, y sí. tiene como objetivo más a largo plazo la sociedad. Digamos, si este sistema es exitoso, es probable que aquel divorcio que hay entre el concepto que la sociedad tiene de la justicia básicamente penal y la justicia penal en sí misma se mejore, ¿sí? Sí. Vos como un operador importante del sistema, yo en mi rol, vos en el tuyo, la Corte en el de él, ¿cómo crees que deberíamos comunicar de las bondades del sistema, de los éxitos a la sociedad que está en expectativa? Es decir, ¿cómo evitamos las páginas impares de los diarios de los últimos 5 años? La Corte tiene que tener su oficina de comunicación que vaya informando a medida que se van disponiendo las medidas, y lo mismo la gente tiene el acceso a las audiencias. No hay manera de que el que esté realmente interesado pueda acceder tranquilamente y bueno, mediante una oficina de comunicación ir mostrando los avances, mostrando las estadísticas. Ahí ya han salido, si no me equivoco, ya he visto algunas, no sé si las han publicado, pero muestran las estadísticas del trabajo de los jueces, de la efectividad de las medidas y sobre todo del trabajo de los jueces. Aparecen, visto en una de las un día sábado. La gente tiene que saber que el juez trabaja el día sábado y que trabaja también el día domingo. Y si entra un habeas corpus, tiene que ir a trabajar. Y si entra una ablación, tiene que ir a trabajar. Y si entra un allanamiento, y si llaman por teléfono, siempre hay alguien que responde al teléfono. Eso yo por ahí creo que la gente no lo sabe y sí debiera ser más público. Por lo menos yo siempre donde he estado hemos dado una respuesta a toda hora. Fíjate que el diario de hoy habla, yo he escuchado entrevistas anteriores de que en Concepción se han hecho con un nuevo sistema 46 audiencias o algo así. Sí.
Bien, y el diario de hoy tiene una página entera hablando del juicio por jurado, que es un instituto que todavía no se va a aplicar. Sí. Eso me parece que no es un avance en la información a la sociedad de las ventajas del nuevo sistema. O sea, Bueno, estamos en un proceso, o sea, se va a ir, yo me imagino que los medios van a ir tomando en la medida que vaya avanzando. El doctor Pose ha informado que el año que viene, ha dado una fecha, ya arrancaría en Tucumán. El tema del juicio por jurado, me parece que el día de mañana es una necesidad, debería llegar, porque es una manera de hacerla participar a la sociedad respecto de las decisiones que toma. Me parece que sí sería importante que llegue en algún momento. Y reitero, es cuestión de ir publicitando el resultado de las audiencias y bueno, a medida que vaya avanzando esto, habrá más información para brindarle a la sociedad. Esa es la respuesta. A la medida que la sociedad vea y que puede ir a una audiencia y que están abiertas las puertas, el ciudadano entra, en este caso, a Concepción y nadie le va a prohibir el ingreso. Una audiencia puede entrar y la puede ver, puede participar. En ese sentido ya no es ese expediente que lo tenía el juez en estudio, hasta que, a ver, me entero que sale. No, está todo directamente se resuelve en una audiencia. Hay más transparencia. Todo un desafío transferirle a la sociedad los resultados del sistema. No estamos muy acostumbrados a eso, no hay ley de ética pública, no hay ley de información pública, no, digamos, más allá de las expresiones de anhelo. Hoy la sociedad está a distancia de... Bueno, por eso mismo, yo creo que el legislador ha acertado con esta reforma. Yo creo que esta es una respuesta para achicar esa distancia. Disculpe. Esto es un primer paso más que importante para mostrarle a la sociedad que se está a la altura de las circunstancias. Primero yo creo que a la larga vamos a cada vez más mayor despapelización, más transparencia, que la gente lo vea al juez trabajando y bueno, en un futuro iremos aceitando, se dictarán protocolos para que la gente participe y sepa y lo pueda hacer a través de la página del Poder Judicial también, que siempre está permanentemente informada, que pueda acceder a la información. Estamos en un proceso y creo que van a ir surgiendo cada vez más herramientas que acerquen a la justicia, a la sociedad. Yo creo que esta es una gran respuesta del legislador para darle esa solución. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que tengan buenas tardes y gracias. Chao. Sí, estoy en la Defensoría de Menores de Concepción primero. ¿En primer lugar? Sí. ¿Y cuáles son tus expectativas? Y uno concursa para que lo no sé, veremos, a ver qué pasa. Es un proceso y uno se somete a lo que... Buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente, sí. Ya un poco cansado. Y me imagino, doctor, el día se hace largo. Entonces tenemos bien. Queda la doctora, sí, Carubaldi. No está haciendo tener miedo, doctor. No. ¿Qué opina del nuevo sistema procesal, digamos, en la práctica, ya aplicando en la práctica, sí. Bien, bueno, como lo había dicho anteriormente, en la entrevista anterior... Pero anterior ha sido de la defensa. Hoy Sí, no. no. La fiscalía. Yo le explico desde mi función. Yo era ayudante fiscal, actualmente formo parte de la unidad de delitos contra la propiedad, donde nos hemos organizado de manera tal que cada uno de las personas que antes éramos funcionarios estamos trabajando como investigadores o titular de una determinada cantidad de causas, que son las que comenzamos a trabajar y llevamos a las audiencias que se van desarrollando, bueno, hasta el juicio. Creo que en cuanto a la actividad del fiscal específicamente, la gran diferencia o la ventaja que yo veo es desde el punto de que el fiscal que comienza el proceso es el que lo tiene que terminar. Entonces, yo creo que, por ejemplo, la unidad de atención temprana, que, o sea, si bien hace 2 o 3 semanas que ha comenzado,
esta unidad primigenia o primaria, que es la que hace este tamiz primario de las causas que van a ir a conciliación, que pueden culminar en esa etapa o puede hacerse un abreviado y demás. Está trabajando bien en principio porque por lo que estamos viendo, en lo que está llegando ya a la unidad nuestra, que sería la unidad de robos, donde estoy yo, pero generalmente tenemos robos por lo menos hasta ahora. Están llegando causas que son las importantes, si se quiere, donde se requiere la actuación de la Fiscalía y donde nosotros trabajamos de manera tal que se pueda llegar a una solución del conflicto desde el lado de, no solo desde el lado de la Fiscalía en cuanto a lo institucional, sino también, que es la mirada que yo veo en el nuevo código, ¿no? En cuanto a la posibilidad de la víctima de tener una palabra, de escucharla, Bien. de determinar qué es lo que ellos ¿Qué haría usted, doctor, usted si fuera fiscal, en aquellos delitos llamados delitos complejos? Sí. Que todavía no tiene la investigación hecha. ¿Qué haría usted? Existe una unidad que es la que está creada, por lo menos en concepción se ha dividido de ¿Evitaría o no la formalización? Yo creo que en principio la idea es que cuando ingresa la causa, o en este caso el legajo, es investigar primero, tomar las medidas primigenias en los casos en que fuera necesario y determinar a través del grupo de trabajo que yo tenga, en ese caso, determinar si hay o no la posibilidad de... Porque tenemos momentos específicos en el Código Nuevo, que es o la apertura, el decreto de apertura, el decreto, la apertura de la investigación y la formalización de cargo, que son dos situaciones y que al día de hoy en la práctica, esta mañana, sin ir más lejos, hablábamos de esta situación. ¿En qué momento nosotros formalizaríamos el cargo? ¿En qué momento se realizaría la apertura? Porque el código ahí tiene una parte específica que dice, bueno, en el primer momento que reciba la denuncia o que se formule la querella o que comience el proceso, el fiscal tiene 10 días para determinar en ese caso cuál es la postura que toma en relación a esa investigación. O si se procede a un archivo, o si va a una salida alternativa. Sí, en ese caso, investigar, tomarme esos 10 días primeros y en ese momento determinar si formulo cargo o no, antes obviamente la apertura de la investigación, porque no nos olvidemos que en este proceso nuevo los plazos son más cortos, o sea, tenemos 6 meses. ¿Qué pasa si se entera el investigado que lo está investigando? Bueno, todavía no está formalizado. En ese punto, cruza el puente. Cruza el puente. No, doctor, yo en este punto creo que el código toma el acento en la defensa del imputado. Tiene una raíz fundamental en cuanto a la posibilidad, y hay varios artículos que lo dicen, en el primer momento, que existen actos de investigación o existen actos persecutorios, si se quiere, si se me permite la palabra, darle la posibilidad, el 60 y el 61 lo dicen claro, darle la posibilidad de que el imputado tome conocimiento, sepa que existe una investigación en su contra, designe un abogado defensor y se pueda defender, porque en realidad el código, creo, en mi humilde opinión... Lo que lo obliga a usted como fiscal a formalizar con ese tiempo. Y sí, doctor, no queda otra en ese punto. Formalizar o determinar qué es lo que va a pasar, porque yo creo que lo que el código, vuelvo a reiterar, en mi opinión, recepta los tratados internacionales, recepta los fallos, recepta las opiniones consultivas de la Corte Interamericana, y el derecho de defensa es fundamental en un proceso, más en un proceso penal, donde está en juego la libertad de la persona. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, doctor, queda libre. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ¿Cómo le va? ¿Qué tal? La doctora es la tercera concursante de 8. O sea que ya tengo el 40% de mujeres. Si es que computar los renunciados.
Si no lo computan. No, pero está Carolina. Pero en general, yo tengo la opinión de que el acceso a este nivel de jerarquía de judicatura es mucho más difícil para la mujer que para el hombre y se expone en las proporcionalidades que hay. Sí, la doctora es una de tres, sí, pero yo creo que en nuestra provincia, por lo menos que es lo que yo conozco bien, no hay ninguna traba de ningún tipo. no, la traba es social, no es provincial. No, Después sea no, cuál de 10 somos yo creo que el problema que puede tener es la ocupación propia, o la dedicación propia. No, me parece que tiene No, que ver me con parece el que fuero pasa por penal, ahí. que la mujer por ahí no lo elige tanto al fuero penal como Pero hoy tenemos mayoría de mujeres. en el fuero penal. Sin elección. Pero concursando me parece que... ¿Cuál es su opinión, doctora, sobre esto? Bueno, estaba esperando que me pregunte, porque la verdad que se ha ido cambiando de pensamiento. Hubo una estructura de pensamiento que al principio era como que el fuero penal no es para la mujer, porque como que la mujer es muy delicada, que no puede ver esto, no puede ir para allá, no puede salir a la noche, como que no estaba bien visto, ¿no? Que te tiene que ocupar de la familia, de los hijos y no puede tener otras. Con el cigarrillo en la mano. Bueno, a mí particularmente el cigarrillo no me gusta, pero... pero incluso cuando he rendido para ser ayudante de fiscal, yo aprobé el concurso para ser ayudante fiscal y ayudante de defensor, entonces tenía para elegir. Y el consejo que me daba el jurado es decir, no elija ayudante de fiscal porque tiene que salir a la noche, hace frío, tiene que andar arriba del auto de la policía, la va a buscar a cualquier hora de la noche, va a estar siempre disponible. Y bueno, pero yo elegí esto porque era yo, digamos, en el ejercicio libre de la profesión, ejercí la defensa y ahora quería probar la otra parte, conocer ese misterio, para mí era un misterio, digamos, de cómo se llevaba a cabo todas las actividades dentro de una fiscalía o en la policía. Así que bueno, decidí. Sí, es verdad, he tenido muchas horas de desvelo y todo eso, pero bueno, uno lo hace con pasión y la verdad que no me arrepiento para nada, me encanta. Es una aventura, cada caso es una aventura y un mundo, ¿no? Así que cada caso es un caso diferente y uno va conociendo gente dentro de la policía, a diferentes tipos de niveles, interprovinciales también, cuando hay que traer algún detenido de otro lado, cómo se organiza todo ese traslado de una persona. La verdad que es apasionante, me encanta. No hubiera sido otra cosa que no sea abogada y penalista. La legisladora le va a hacer una preguntita. Sí, gracias. Si tuviera que cambiar el sistema carcelario, estaría en sus manos. ¿Qué haría? En primer lugar, darle mucho impulso a la educación, porque la educación es la formación de una persona, o sea, nosotros somos los seres más indefensos al momento de nacer, ¿verdad? Los animalitos siempre van a nacer de una determinada manera, ya tienen su instinto y pueden en poco tiempo comer, sobrevivir, buscar el alimento, pero nosotros tenemos una parte psicológica que necesita mucha contención, mucho acompañamiento. Entonces somos cuerpo, mente y espíritu que necesita una formación, una estructura de pensamiento, porque el pensamiento se va formando también. Por eso cuando hay personas que tienen problemas de depresión, dice, bueno, tenés que ir a alguien que te oriente porque tenés que cambiar la visión de la vida, tenés que cambiar la estructura de pensamiento. Incluso la neurociencia dice que las neuronas, el pensamiento va formando como caminos que se van haciendo en el cerebro, que las neuronas reaccionan ante un determinado estímulo de una determinada manera. Entonces hay que rehacer nuevos caminos neuronales con una nueva estructura de pensamiento, y otros dicen, pienso y luego siento, porque una persona que tiene algún problema, por ejemplo, mental, que no puede pensar o, claro, tiene inhibido su facultad de decisión o de pensamiento, de resoluciones, quizás no siente, no comprende como
otro tipo de persona que está con sus facultades normales. Entonces, por eso esa frase que a mí me ha impactado mucho cuando leía, primero pienso y luego siento, que es la forma de que uno va viendo la vida. Por eso es tan importante la educación, la contención, que cuando una persona nace, primero tiene su familia, luego si tiene la posibilidad de estudiar, tiene la escuela que lo contiene, que son redes de contención social. Porque el individuo es un ser social y no puede vivir solo, necesita de los demás, necesita primeramente de sus padres, de su madre que lo amamante o que le dé la mamadera, y bueno, entonces necesita de sus pares. Por eso la educación es tan importante, y es tan importante no solamente aprender la parte formal, sino aprender a verbalizar los sentimientos. Ya en el siglo, me gusta leer un poco del tema de la educación porque me van haciendo clics, ¿no? ¿Por qué es tan importante la educación? En el año 1776, el vizconde de Chamberlain escribía un libro que se llama Los Oradores, y a pesar de que lo escribió en ese año, tiene vigencia en relación a lo que él dice de la importancia de la educación para que las personas puedan salir de la pobreza, puedan relacionarse y puedan aspirar a un nivel o estrato social mejor. También lo dice Marie Beloff, que escribió sobre los derechos del niño y el proceso penal. También una doctora que se llama Margarita Barrow, que es de Córdoba, que es una médica, pero que se especializa en todo lo que es adolescencia y niñez. Tiene doctorados y tiene muchos libros escritos sobre esto y sobre la violencia. Entonces, ¿qué dice que es la violencia? Bueno, la verdad que me encantó todo lo que leí. La violencia es la falta de comunicación, de verbalizar lo que necesita, no entiende sus sentimientos una persona porque no logra conceptualizar lo que le pasa, no logra entender su entorno, no logra llegar a los objetivos, o no sabe cómo llegar o cómo tomar un camino y llegar al objetivo de su vida. ¿Y en la cárcel cómo lo aplicaría? ¿Cómo? Y en la cárcel darle con una visión no de una persona que tiene que cumplir una pena, simplemente que está depositado como un depósito prácticamente, que está ahí, cuanto más años esté mejor, sino como una persona que es recuperable. Entonces tengo que darle trabajo, tengo que darle elementos, herramientas para que cuando salga sea realmente una persona, un elemento, digamos, recuperado para la sociedad. Porque nosotros no tenemos penas eternas, digamos, ¿no? Las penas que tenemos son hasta un determinado año, 35 años, por ejemplo, las perpetuas, donde tiene le procesa el condenado la posibilidad de tomar las salidas alternativas y todo lo que le brinda la ley 24660. Entonces, esa persona en algún momento va a volver a la sociedad y tiene que ser rescatada, tiene que tener herramientas para poder volver a convivir con sus pares, digamos. También esta visión de lo que hace y deja de hacer el sistema carcelario lo tiene Michel Foucault, el filósofo, que él plantea que como están las cárceles hoy en día, el ser humano está tomado como si fuese un pedazo de carne que se lo manda así como está, a que duerma, le llama él X cantidad de años, y luego se lo devuelve o se lo expulsa a la sociedad para que vuelva a delinquir porque no tiene herramientas y vuelva de nuevo, la sociedad lo vuelve al sistema. Así que por eso es que me parece muy importante la educación en todos los ámbitos y dándole herramientas para poder superarse y para poder superar sus capacidades. Yo sé que la universidad
está formando un grupo, voluntarios, que van y tratan de ver que se les dé la educación que corresponda, tratar de que esa persona que quiera mejorar, digamos, su nivel primario, que nunca ha realizado estudios de ningún tipo, bueno, pueda acceder a ellos. Así que... ¿La sociedad quiere que se hagan estas cosas en la cárcel? Bueno, no podemos, creo que no hay que generalizar. Hay personas que... o sea, la sociedad está compuesta por diferentes personas que piensan de manera diferente. Entonces, hay algunos que entienden que ir a la cárcel es una venganza, lo toman como si fuese una venganza privada, ¿verdad? Que tiene que sufrir y si es posible que se mueran, mejor. Y otras personas que conocen la realidad y que lo ven al otro como un ser humano que tiene una dignidad que debe ser reconocida y debe ser recuperada. Entonces, por eso tenemos todas las doctrinas de resocialización, de reinclusión social. En ese sentido, ¿cómo lo ve usted? Veo que hay que trabajar más sobre ese aspecto. ¿Sobre cuál? Sobre el aspecto de la... ¿Sobre un castigo o sobre qué? No, que es para la resocialización. Claro, exactamente. Hay que trabajar para recuperarlo. No puede ser un castigo. ¿Y cree que ahora las cárceles están ayudando con eso o no? No están ayudando porque tienen falencias estructurales, ¿no? Pero sí veo que hay una intención, al menos, ¿no? Un cambio de mentalidad en general. Suficiente, gracias. Gracias.